El invierno había tomado Toledo como un puño cerrado. La nieve caía densa sobre el Tajo, cubriendo los puentes y los tejados de tejas con una calma engañosa. Mientras el viento se colaba por las calles estrechas y hacía gemir las contraventanas. En la casa de los Ávila. El olor a madera húmeda y a sopa de cocido llenaba las estancias. Don Ernesto, con las manos curtidas por décadas de martillar y pulir, repasaba sus cinceles junto a la estufa de leña. Cada golpe breve contra la piedra era un latido que ordenaba el silencio. Doña Teresa removía la olla en la cocina, concentrada en el vaivén del caldo, como si allí pudiese controlarse el mundo. Y en la habitación de arriba, donde el frío pegaba en las paredes como una sombra blanca, Clara Ávila respiraba hondo, repasando mentalmente cada palabra que estaba a punto de decir. Bajó las escaleras con paso medido, sosteniendo con cuidado la barandilla que su padre había tallado años atrás. Su rostro, serio para sus 23 años, llevaba esa mezcla de timidez y determinación que uno adquiere cuando ya ha tomado una decisión. «Mamá, papá, necesito hablar con vosotros», dijo. Y el sonido de su voz se mezcló con el crepitar de la leña. Don Ernesto dejó el cincel sobre la mesa como quien suelta una herramienta que podría herir. Doña Teresa se limpió las manos en el delantal, presintiendo que el orden de la tarde estaba a punto de romperse. Clara tragó saliva. «Me voy a casar», anunció por fin. La palabra casar quedó suspendida, temblorosa, entre el humo de la estufa y el vapor de la sopa. Don Ernesto frunció el ceño, más por sorpresa que por enojo. Doña Teresa parpadeó deprisa, buscando en los ojos de su hija el rastro de una broma que no existía. «¿Con quién?», preguntó él, despacio, como si cada sílaba fuera una herramienta que necesitara encajar con precisión. «Se llama Samuel», respondió Clara, y en el brillo firme de su mirada no había marcha atrás. «Samuel Okoro. Es de Nigeria. Estudiamos juntos en Salamanca». El cucharón de Doña Teresa golpeó el borde de la olla con un sonido hueco. «Nigeria», susurró. «¿Hablas en serio, hija?». Clara asintió. «Muy en serio». Don Ernesto apretó la mandíbula. «¿Sabes lo que estás diciendo? Es otro mundo, otras leyes, otras costumbres. Vivirás lejos de nosotros. Sin red, sin…», buscó la palabra y no la encontró, «sin lo que conoces». Clara sostuvo su mirada sin desafiarlo. «Sé de que tenéis miedo. Pero Samuel no es un desconocido. Es respetuoso, es brillante, me cuida, me escucha. Le conozco de años de clases y trabajos, no de un día. No es un estereotipo. Es una persona». Doña Teresa negó con la cabeza, y los ojos se le humedecieron. «En muchos sitios las mujeres no tienen los mismos derechos. Hay poligamia, enfermedades. Si enfermas, ¿quién te atiende? Si tenéis hijos, ¿quieres que crezcan sin las libertades que has tenido?». La voz de Clara se quebró apenas, pero no retrocedió. «He hablado con gente que es feliz, que ha construido familia lejos de su país. No quiero que el miedo decida por mí. Le amo. Y eso me basta para dar el paso». Don Ernesto se incorporó, imponiéndose con su altura y la sombra de su oficio. «El amor no te protege de todo, Clara. El amor no garantiza respeto, ni derechos, ni salud. Allí serás una extranjera. Te aislarás. ¿De verdad crees que estás preparada?». Clara apretó los puños a los costados, como quien afirma el equilibrio antes de cruzar un puente congelado. «He tomado una decisión. No os pido permiso, os lo digo porque sois mis padres y os quiero. Me voy a casar con Samuel». La frase cayó como una piedra en el agua quieta. Doña Teresa se llevó una mano al pecho. Buscando aire, don Ernesto apretó los labios, atrapado entre la ira y el miedo. «Después de la graduación queremos hacer una ceremonia aquí, para que estéis. Luego iremos a Nigeria para celebrar con su familia», añadió Clara, y en su voz había una ternura obstinada. El viento golpeó los postigos con un zarpazo. Por un momento ninguno habló. Don Ernesto miró a su hija como quien contempla una talla que de pronto ha cobrado vida y reclama su camino. Recordó sus manos pequeñas aprendiendo a sostener una gubia, su risa en los inviernos viejos,
la luz de verano sobre el patio. Nada de eso le enseñaba ahora a soltarla. Finalmente volvió a sentarse, con un peso que no venía de los años, sino de la paternidad. «Si eso has decidido», dijo, la voz grave, «estaremos a tu lado. Pero no confundas nuestra aceptación con paz en el corazón». Doña Teresa abrazó a su hija con una fuerza temerosa, como si pudiera desvanecerse esa misma noche. «Va a salir bien», susurró Clara, con el gesto de quien promete algo que todavía no sabe cómo cumplir. La leña chasqueó, la sopa volvió a borbotear, y tras los cristales, la nieve empezó a caer más gruesa, espesando la ciudad y borrando los contornos. Como si el invierno mismo quisiera advertirles de la tormenta que se preparaba dentro de casa. «El amor no entiende fronteras», murmuró Clara, mirando el blanco continuo sobre el Tajo. Afuera, el cielo cerró los puños. Adentro, nadie volvió a hablar durante un largo rato. La nieve seguía cayendo en Salamanca, lenta, casi ritual, cubriendo las calles antiguas como un velo de silencio. En la pequeña iglesia de piedra donde Clara Ávila y Samuel Ocoro habían decidido casarse. El aire olía a cera derretida y a madera vieja. Las velas, dispuestas a lo largo del pasillo central, lanzaban destellos temblorosos que parecían respirar con cada corriente de aire que se filtraba desde la puerta. Afuera, el invierno no daba tregua. Dentro, el calor de las luces trataba en vano de imponer su calma. Doña Teresa, envuelta en un abrigo gris que le quedaba grande, mantenía las manos unidas sobre el regazo. Su expresión era un intento de serenidad, pero los dedos se movían nerviosos, delatando la ansiedad que la corroía. A su lado, don Ernesto observaba el altar con el rostro tenso, los labios apretados como una línea de piedra. Ninguno de los dos hablaba. Los acordes suaves del órgano llenaban el espacio. Y el murmullo de los invitados, estudiantes, profesores, algunos amigos de la pareja, flotaba como un eco contenido. Clara apareció al final del pasillo, de blanco, sosteniendo un ramo de lirios. Su velo, iluminado por la luz de las velas, parecía flotar sobre el aire helado. Sonreía. Era una sonrisa auténtica, serena, nacida de la certeza de estar haciendo lo que su corazón le dictaba. Samuel, vestido con un traje oscuro y un abrigo largo, la miró con ternura. Se inclinó levemente cuando ella se acercó, y el gesto, sencillo y respetuoso, arrancó un murmullo de aprobación entre los presentes. Don Ernesto la siguió con la mirada. En esa figura vestida de blanco vio a la niña que una vez correteaba por el taller, cubierta de polvo de mármol, con las manos pequeñas intentando imitar sus movimientos. La misma niña que ahora daba pasos firmes hacia un futuro que él no podía comprender ni detener. Un nudo se le formó en la garganta. Entre el orgullo y el miedo, no supo cuál pesaba más. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote se mezclaron con el repiqueteo del viento en las vidrieras. Cuando el sí, quiero de Clara resonó, doña Teresa sintió que algo en su interior se rompía, pero aplaudió con el resto. Samuel tomó la mano de su esposa con delicadeza y la besó, sellando la promesa. Era un gesto hermoso, y sin embargo, detrás de los aplausos, los padres de Clara intercambiaron una mirada cargada de preocupación. En la recepción, las risas y el sonido de las copas contrastaban con la tormenta que rugía al otro lado de los muros. Clara, radiante, bailaba con Samuel. Los pasos torpes sobre el suelo antiguo, mientras las luces del salón titilaban con cada ráfaga. Don Ernesto los observaba desde una esquina, una copa intacta en la mano. En su rostro se mezclaban el amor y la desconfianza, la necesidad de creer y la certeza de que algo, más allá de las fronteras, aguardaba con paciencia para poner a prueba la fe de su hija. Cuando la música bajó y la última vela se consumió, los copos golpeaban los ventanales como diminutas advertencias. Afuera, la ciudad dormía bajo una capa de nieve que seguía creciendo, espesa, interminable. Dentro, entre abrazos y sonrisas congeladas, los Ávila fingían una paz que ninguno sentía. Y mientras Clara apoyaba la cabeza en el hombro de su nuevo esposo, convencida de haber encontrado su destino, don Ernesto miró el cielo a través del cristal empañado y comprendió que el verdadero invierno apenas comenzaba. El aeropuerto de Madrid-Barajas estaba lleno de un bullicio contenido, esa mezcla de emoción y tristeza que siempre acompaña a las despedidas largas.
Don Ernesto y doña Teresa caminaban junto a su hija por el pasillo, arrastrando las maletas que parecían pesar más de lo que realmente contenían. Clara sostenía los billetes y el pasaporte con firmeza, tratando de ocultar la ansiedad que le palpitaba en el pecho. Samuel, a su lado, la observaba con esa calma cortés que tanto había conquistado a su hija, saludando con una sonrisa breve a los padres de ella cada vez que el silencio se hacía incómodo. «Si necesitas algo, hija, llámanos», dijo don Ernesto al llegar al control de seguridad. Su voz sonó más grave de lo habitual, cargada de un amor que no encontraba salida. Clara asintió, forzando una sonrisa. «Os escribiré cada semana, os lo prometo». Doña Teresa la abrazó con fuerza, sintiendo el perfume del champú de su hija mezclarse con el olor a metal y café del aeropuerto. «Cuídate, por favor, y come bien», murmuró. Clara cerró los ojos un instante, grabando en su memoria el calor de aquellos brazos que en unas horas quedarían a miles de kilómetros. Luego, con una última mirada, desapareció entre la multitud junto a Samuel. El vuelo atravesó la noche y la claridad de África se impuso como una bofetada luminosa. Al aterrizar en Lagos, el aire se volvió espeso, húmedo, vibrante de ruido. Los claxones sonaban como un lenguaje propio. Vendedores ambulantes se movían entre coches. El olor a especias y gasolina se mezclaba en el ambiente. Clara miraba por la ventanilla del taxi con asombro, abrumada por el color, el movimiento y la sensación de no entender del todo lo que veía. Samuel, acostumbrado, hablaba con el conductor en su idioma natal, y su voz sonaba más rápida, más segura. Ella, en cambio, sentía como cada palabra de bienvenida se deshacía entre su timidez y la barrera del idioma. La casa de la familia Okoro se levantaba en un barrio amplio, lleno de patios interiores y de voces que se cruzaban de un hogar a otro. Desde el primer día, Clara comprendió que la intimidad sería un lujo. Vivían con los padres de Samuel, sus hermanos, y un par de sobrinos que entraban y salían sin tocar la puerta. En las comidas, todos hablaban a la vez, las risas eran altas, la comida picante, las miradas curiosas. Ella sonreía, respondía con gestos, intentaba recordar los nombres. Cada noche, agotada, se refugiaba en el pequeño dormitorio que compartía con Samuel y escribía en su cuaderno: «No es fácil, pero puedo con esto. Solo necesito tiempo». Durante las primeras semanas, llamó a sus padres casi cada día. Las videollamadas se convertían en pequeñas islas de calma. «Estoy bien», decía, mostrando una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Detrás de ella, el ruido de la casa nunca cesaba. Voces, música, un televisor encendido. «Samuel es muy bueno conmigo», añadía, y doña Teresa sentía desde Toledo, aunque el brillo apagado de la mirada de su hija le clavaba una espina. Samuel seguía siendo amable, pero algo en él empezaba a cambiar. Cada vez hablaba más con su familia y menos con Clara. Las decisiones se tomaban sin consultarla: qué comer, cuándo salir, cómo vestirse. Él decía que era por respeto a las costumbres, pero el tono que usaba dejaba claro que lo hacía por autoridad. «Aquí las cosas son distintas, cariño», murmuraba, dándole una palmada ligera en la mano. «Ya te acostumbrarás». Clara sonreía y callaba. Leía por las noches las cartas electrónicas de sus padres. Se aferraba a ellas como a una cuerda invisible que la mantenía unida a su antiguo mundo. El calor la asfixiaba, los días parecían eternos y las noches, llenas de zumbidos de insectos y electricidad cortada, la hacían extrañar el frío del Tajo, la nieve sobre los tejados, la voz grave de su padre en el taller. Sin embargo, todavía creía que todo formaba parte del precio de amar, que bastaría con paciencia, que Samuel, el hombre que conoció entre aulas y libros, volvería a mirarla con la misma ternura. No sabía que, en realidad, algo más profundo empezaba a desdibujar la sonrisa que él le ofrecía, ni que aquella promesa de amor que había desafiado un invierno entero estaba a punto de enfrentarse a un verano perpetuo del que sería casi imposible escapar. El cambio comenzó con gestos tan pequeños que Clara apenas los notó. Una tarde, mientras se preparaba para salir al mercado con una de las hermanas de Samuel, él se detuvo frente a ella y frunció el ceño. «Esa falda es demasiado corta»,
dijo con un tono amable que no admitía réplica. Ella miró la tela que le llegaba por debajo de las rodillas y sonrió con desconcierto. Aquí no se ve bien que las mujeres muestren tanto, añadió, pasándole un pañuelo para cubrirse los hombros. Clara obedeció sin discutir. Era solo una costumbre, se dijo. Nada grave. Pero los límites comenzaron a multiplicarse. No hables tan alto cuando estamos con mis padres. No salgas sola al patio. No les cuentes a los vecinos cosas de nuestra vida. Samuel lo decía con calma, casi con ternura, y cada palabra parecía una advertencia envuelta en cariño. Ella se repetía que era su forma de cuidar, que las diferencias culturales requerían paciencia. Solo es su cultura, pensaba, convencida de que el amor podía soportar cualquier adaptación. Con los días, la casa que antes le parecía bulliciosa empezó a resultarle asfixiante. Las risas en la mesa ya no le incluían, las conversaciones pasaban por encima de ella en un idioma que aún no dominaba. Samuel hablaba cada vez menos en español y más en yoruba con su familia. Clara fingía no notar cómo la dejaban fuera del círculo. Como su opinión era apenas un susurro que nadie escuchaba. Las llamadas con sus padres se convirtieron en un teatro triste. Doña Teresa le preguntaba si comía bien, si dormía lo suficiente. Sí, mamá, estoy bien, respondía Clara, sonriendo hacia la cámara. Pero al fondo se escuchaba el ruido de la televisión, las voces en otro idioma. Y su sonrisa no alcanzaba los ojos. Don Ernesto la observaba en silencio, notando el temblor casi imperceptible en su voz. ¿Estás feliz, hija?, preguntó una vez. Ella dudó apenas un segundo. Claro que sí, papá. Samuel me cuida mucho. Luego cambió de tema, hablando del calor, del olor del mar, del ruido de la ciudad que nunca dormía. Aquella noche, el calor era insoportable. La electricidad se había ido, y la casa estaba sumida en una oscuridad densa, solo rota por el canto lejano de los generadores del vecindario. Clara se recostó sobre la cama, mirando el techo inmóvil. El ventilador, detenido. Parecía un insecto de metal suspendido en la sombra. El sudor le corría por la frente. A su lado, Samuel dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando con un ritmo ajeno a su desvelo. Ella se giró despacio, observando la puerta cerrada, la ventana sin aire. La habitación que de pronto se sentía como una celda. En el silencio sofocante, pensó en Toledo, en la nieve golpeando los cristales. En el olor a leña del taller de su padre. La distancia se hizo tan grande que casi podía oírla. Su mente repitió, como una plegaria, aguanta un poco más. Todo pasará. Pero algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. El amor, tan firme al principio, empezaba a sentirse como una cuerda tensa que pronto podría romperse. Los días siguientes siguieron la misma rutina. Samuel salía temprano, regresaba tarde, hablaba poco. Cuando lo hacía, su tono era más seco, más autoritario. No vayas sola al mercado. No respondas a los hombres que te hablen. No necesitas trabajar ni estudiar. Eres mi esposa, eso basta. Clara asentía, guardando las lágrimas para cuando él se marchaba. Una tarde, salió al balcón cuando todos dormían la siesta. Frente a ella, el Atlántico rugía, inmenso y ardiente. El aire olía a sal y a hierro. Se apoyó en la barandilla y sintió como el viento caliente le secaba el sudor y le arrancaba el aliento. Las lágrimas. Sin embargo, no se secaron tan rápido. Cayeron despacio, confundidas con la brisa, perdiéndose entre el ruido de las olas. Miró el horizonte, tan azul que dolía. Y por primera vez en meses no pensó en el amor, ni en la paciencia, ni en la cultura. Solo pensó en sí misma. En la mujer que había desafiado un invierno por seguir un sueño, y que ahora temía que el calor la consumiera por completo. En el fondo, lo supo con certeza, algo se estaba apagando. Y esa vez, el silencio que la rodeaba ya no era respeto, era sombra. La noticia llegó una tarde de domingo, cuando en Toledo la lluvia fina del invierno comenzaba a convertirse en aguanieve.
Doña Teresa estaba doblando ropa en el salón y don Ernesto lijaba una escultura a medio terminar cuando la pantalla del ordenador parpadeó, una videollamada desde Nigeria. Clara apareció con el rostro iluminado por una sonrisa que hacía meses no mostraba. Llevaba el cabello recogido y los ojos brillantes, aunque en ellos se adivinaba un cansancio que ningún filtro podía disimular. «Mamá, papá, voy a tener un bebé». Durante un instante nadie respiró. Doña Teresa se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Don Ernesto, inmóvil, parpadeó varias veces antes de sonreír, incrédulo. «Un bebé. De verdad. Hija». Clara asintió, y una risa nerviosa, casi infantil, se escapó de sus labios. «Sí. Lo descubrí hace unas semanas. Samuel está contento. O al menos eso dice». Las palabras flotaron en el aire, dulces y a la vez pesadas. Doña Teresa empezó a hablar atropelladamente, entre sollozos y preguntas. ¿Qué comía? ¿Cómo dormía? ¿Si tenía atención médica? ¿Si se sentía bien? Clara respondió con frases cortas, intentando tranquilizarlos. Pero en un momento, su voz se quebró. «Quiero volver a España para dar a luz. No me siento segura aquí». El silencio que siguió fue tan hondo que hasta el chisporroteo del fuego se detuvo. Don Ernesto fue el primero en hablar. «Vuelve, hija. No hay nada que explicar. Te esperaremos». Esa misma noche comenzaron los preparativos. Doña Teresa, entre risas y lágrimas, abrió el viejo armario del ático y sacó la cuna de madera que su esposo había construido cuando Clara nació. El olor a cedro y a pasado llenó la casa. Limpiaron, lijaron, colocaron una manta nueva. Sobre la mecedora de mimbre, doña Teresa extendió el mismo chal con el que una vez había amamantado a su hija. Cada objeto rescatado del polvo parecía una oración silenciosa. Los días previos al viaje fueron una mezcla de miedo y esperanza. Clara enviaba mensajes breves. «Ya tengo el billete, el médico dice que el embarazo va bien, solo quiero estar en casa». Samuel, según le confesó a su madre, no la acompañaría. Tenía asuntos pendientes y prometía reunirse más adelante. Don Ernesto no dijo nada. Pero en su mirada se mezclaban la preocupación y una paz inesperada. Su hija volvía. Cuando el avión aterrizó en Madrid, un viento frío azotaba la pista. Clara descendió los escalones envuelta en un abrigo claro que apenas le cerraba sobre el vientre. Al verla en la terminal, doña Teresa corrió hacia ella sin importarle los demás pasajeros. El abrazo fue largo, tembloroso, lleno de sollozos contenidos. «Ya estás en casa, mi niña», murmuró la madre, acariciándole el cabello como cuando era pequeña. Don Ernesto las observaba con los ojos húmedos, intentando conservar la compostura. Fuera del aeropuerto, los copos de nieve empezaban a caer de nuevo, cubriendo los coches aparcados con una fina capa blanca. El aire helado golpeó las mejillas de Clara. Y por primera vez en meses sintió alivio en vez de asfixia. Toledo la recibía igual que siempre, sobria, silenciosa, eterna. En el coche, mientras avanzaban por la carretera hacia el puente de Alcántara, miró por la ventanilla y vio las luces reflejarse en el Tajo como si el río también la esperara. Esa noche, al entrar en su antigua habitación, encontró la cuna junto a la ventana. Las cortinas olían a jabón. Y sobre la cómoda había un pequeño ángel de madera tallado por su padre. Se sentó en la mecedora y dejó que el vaivén suave la envolviera. Doña Teresa, desde la puerta, la observó en silencio, con una mezcla de ternura y temor. «Todo irá bien, mamá», dijo Clara con una sonrisa cansada. Afuera. La nieve cubría las calles de Toledo, apagando los ruidos, envolviendo la ciudad en una calma frágil. Las farolas proyectaban su luz amarillenta sobre el cristal. Y el reflejo se dibujaba en el rostro de los tres, una familia reunida otra vez, suspendida entre la esperanza y la incertidumbre. Por unas horas, la vida pareció detenerse. Era la paz antes de un nuevo amanecer, esa clase de paz que solo existe cuando uno regresa a casa creyendo que el amor puede empezar de nuevo. El amanecer sobre Toledo era gris y silencioso cuando los primeros dolores comenzaron. Clara se despertó con un gemido suave, una punzada aguda que le recorrió el vientre. Doña Teresa, que dormía en la habitación contigua,
La oyó y acudió corriendo. «Tranquila, hija, tranquila», murmuró, ayudándola a incorporarse. Don Ernesto ya tenía las llaves del coche en la mano antes de que nadie se lo pidiera. Afuera, la ciudad todavía dormía bajo la escarcha. Y el sonido de sus pasos en el empedrado resonó como un presagio. El trayecto hasta el Hospital Virgen de la Salud se hizo eterno. Clara apretaba la mano de su madre, tratando de contener los gritos. Cada curva de la carretera era una oleada nueva de dolor. Doña Teresa rezaba en voz baja, aferrada al rosario que llevaba siempre en el bolso, repitiendo las avemarías entre lágrimas. Don Ernesto, con los ojos fijos en la carretera, no decía nada. Solo respiraba fuerte, como si cada semáforo fuera una frontera que debía cruzar sin mirar atrás. En la sala de urgencias, el olor a desinfectante y el eco de los pasillos acentuaban el miedo. La enfermera tomó los datos con prisa y desapareció tras una cortina. Clara, pálida, fue llevada a la sala de partos. «¿Samuel?», preguntó el médico al ver que solo la acompañaban sus padres. «Está lejos», respondió ella con un hilo de voz. El médico asintió sin más, acostumbrado a historias que no necesitan explicación. Las horas siguientes se confundieron entre gemidos, relojes, voces y luces blancas. Doña Teresa permaneció de rodillas en la pequeña capilla del hospital, con las manos unidas en oración. «Virgen Santa, protégelas, que vivan las dos. Por favor». Sus lágrimas caían sobre el rosario, mojando los dedos que se aferraban al metal como a una cuerda que impidiera el abismo. Don Ernesto, mientras tanto, esperaba en el pasillo, sentado en una silla de plástico. Frente a él, la puerta doble de la sala de partos permanecía cerrada. En las paredes colgaban fotografías de médicos y bebés sonriendo. Él las miraba sin verlas, los codos apoyados en las rodillas, las manos enlazadas en un gesto de impotencia. Por momentos creía oír la voz de Clara cuando era niña, corriendo por el taller, pidiendo permiso para usar una gubia. Aquellos recuerdos se mezclaban con los gritos apagados del pasillo y el zumbido constante de las máquinas. Pasaron casi 8 horas hasta que la puerta se abrió y un médico salió, con la mascarilla bajada y una expresión de cansancio. «Madre e hija están bien», anunció con una sonrisa breve. Doña Teresa se desplomó en un banco, llorando de alivio. Don Ernesto se levantó de un salto y estrechó la mano del médico con una gratitud que no supo poner en palabras. Cuando por fin permitieron el acceso, Clara estaba recostada, pálida pero tranquila, con un pequeño bulto rosado sobre el pecho. «Mamá, papá, os presento a Lucía», susurró. Doña Teresa acarició la cabeza de la recién nacida, tan pequeña que cabía en sus 2 manos. «Lucía, qué nombre más bonito», murmuró. «Significa luz», explicó Clara. Y sonrió débilmente. «Porque después de tanta oscuridad, necesitábamos un poco». Don Ernesto no pudo hablar. Se acercó despacio, observando a su hija y a su nieta con los ojos empañados. Luego, en un impulso que le vino del alma, sacó del bolsillo un pequeño trozo de madera de olivo que había traído sin saber por qué. Esa misma noche, en el taller, talló una figura diminuta, un ángel con las alas abiertas, de expresión serena, que sostenía entre las manos un rayo de luz. Pasó las horas en silencio, escuchando el sonido de su cincel y el eco de los latidos de su propio corazón. A la mañana siguiente, llevó la figura al hospital. Entró en la habitación mientras Clara dormía y doña Teresa sostenía a Lucía en brazos. Colocó el ángel sobre la mesita junto a la cuna. «Para que la cuide», dijo simplemente. Doña Teresa lo miró y asintió, comprendiendo más de lo que él dijo. El sol, tímido, comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo de dorado las paredes blancas. Clara abrió los ojos y vio el reflejo del ángel en el cristal. Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la paz parecía posible. En aquel cuarto silencioso, mientras la nieve se derretía lentamente sobre los tejados de Toledo, los 3 creyeron, o quisieron creer, que la tormenta había terminado. Afuera, las campanas del hospital repicaron despacio, como si anunciaran un renacer. Las primeras semanas después del parto transcurrieron entre sonrisas y desvelos.
entre los llantos de Lucía y las canciones de cuna que doña Teresa tarareaba para calmarla. Clara parecía feliz, o al menos lo aparentaba. Reía cuando su madre la observaba. Se mostraba agradecida, hablaba de futuros paseos por el río y de enviar fotos a Samuel. Pero bajo esa superficie apacible comenzó a crecer una sombra. Al principio fueron pequeños descuidos. Olvidaba comer, dormía a horas extrañas, se quedaba mirando la cuna durante minutos sin decir palabra. Luego llegaron los cambios bruscos, momentos de euforia en los que hablaba sin parar, seguidos de silencios profundos, de llanto sin motivo. Una noche. Doña Teresa la encontró despierta a las 3 de la mañana, con la mirada fija en la ventana y la niña en brazos. No puedo dormir, mamá. Si cierro los ojos, oigo el mar y me ahogo, susurró. Don Ernesto trató de convencerla para que viera a un médico, pero Clara se negó. Estoy cansada. Nada más. Sin embargo, los síntomas se intensificaron. Empezó a encerrarse en su habitación, a tomar pastillas que guardaba en un frasco sin etiqueta. Doña Teresa, preocupada, le preguntó qué eran. Vitaminas, respondió con una sonrisa débil. Pero el temblor en sus manos y el brillo extraño en sus ojos desmentían sus palabras. Una tarde. Don Ernesto entró al dormitorio y encontró sobre la mesa un sobre vacío con el nombre de un ansiolítico que requería receta médica. El miedo se transformó en ira. ¿Qué estás tomando, Clara? ¿Quién te ha dado esto? Ella lo miró con una mezcla de culpa y rabia. No es tu asunto, papá. Él alzó la voz, incapaz de contener la frustración. Eres madre, tienes una hija que te necesita. No puedes seguir así. Clara lo interrumpió, gritando, no confías en mí, nunca lo has hecho. Siempre creíste que no era suficiente, que no sabía elegir, que no podía vivir sin tus órdenes. El silencio que siguió fue insoportable. Doña Teresa, desde la puerta, observaba la escena con los ojos enrojecidos. Don Ernesto apretó los puños, respiró hondo y se marchó del cuarto sin decir una palabra. Aquella noche, las luces del taller permanecieron encendidas hasta tarde. Los golpes del martillo resonaron como un lamento contenido. A la mañana siguiente, la casa estaba en calma. Demasiado calma. Doña Teresa fue la primera en notarlo, la cuna vacía, el armario entreabierto, la ventana sin cortinas. En la mesa del comedor, una nota breve escrita con prisa. Lo siento. No puedo seguir aquí. Cuidad de Lucía. El corazón de doña Teresa se detuvo un instante. Llamó a su esposo con un grito que retumbó por toda la casa. Don Ernesto corrió escaleras arriba, leyó la nota y, sin pensarlo, tomó las llaves del coche. El aeropuerto, dijo con voz seca. Condujo sin mirar los semáforos, sin sentir el frío que empañaba el parabrisas. En el aeropuerto de Madrid-Barajas. La encontró en la zona de embarque, con una maleta pequeña y los ojos hinchados de cansancio. Clara lo vio y su cuerpo se tensó. Como si la presencia de su padre rompiera el frágil equilibrio que aún sostenía. ¿Qué haces aquí?, preguntó en un hilo de voz. Lo mismo que tú, respondió él. Intento entender cómo hemos llegado hasta esto. Ella desvió la mirada. Necesito ayuda, papá. No puedo cuidar de Lucía. No puedo ni cuidarme a mí misma. Don Ernesto se acercó, intentando tomarle la mano, pero ella retrocedió. Voy a regresar a Nigeria. Allí, al menos sé quién soy. El mundo pareció detenerse. ¿Nigeria? ¿Con Samuel? Después de todo lo que pasaste allí. La voz de don Ernesto se quebró, mezcla de furia y desesperación. Eres madre, Clara. Eres madre. Clara cerró los ojos, conteniendo el llanto. Por eso me voy, dijo al fin, con una calma que dolía. Porque Lucía merece algo mejor que yo. Durante un segundo, el tiempo se congeló. Don Ernesto quiso hablar, pero las palabras no salieron. Ella dio un paso atrás, luego otro, hasta perderse entre la gente que hacía fila para el control. Cuando levantó la vista, solo alcanzó a ver su silueta desaparecer tras la puerta de embarque. El ruido del aeropuerto se volvió un murmullo distante. Don Ernesto se quedó allí, inmóvil,
con la nota arrugada en la mano. Sintió el eco de su propio grito resonar en el pecho, un grito que nadie oyó. ¡Afuera! La nieve comenzaba a caer sobre Madrid, ligera, indiferente. La misma nieve que un día había acompañado a su hija hacia un destino del que nunca regresaría igual. El tiempo, implacable, siguió su curso sin pedir permiso. Los meses se convirtieron en años, y la ausencia de Clara se volvió un hueco silencioso que lo ocupaba todo. En la casa de los Ávila, la rutina giraba en torno a Lucía, los biberones, los pañales, las canciones que doña Teresa murmuraba entre suspiros. La niña crecía. Pero algo en su desarrollo inquietaba a sus abuelos. Al principio fueron pequeños detalles. Lucía no sostenía la cabeza como otros bebés. No respondía con balbuceos ni reía con facilidad. Cada niño tiene su ritmo, decía doña Teresa, queriendo creer que era solo cuestión de tiempo. Pero a medida que pasaban los meses, la preocupación se volvió un peso que ninguna sonrisa podía aliviar. A los 2 años, Lucía aún no se sentaba sola. Ni tomaba los juguetes que su abuelo tallaba con tanto esmero. Solo los miraba con esos ojos grandes y serenos, como si comprendiera algo que los demás no. Una mañana decidieron llevarla al hospital de Salamanca. El viaje fue largo y silencioso. Doña Teresa sostenía a la niña en brazos mientras don Ernesto conducía sin apartar la vista de la carretera. El hospital, con sus pasillos blancos y su olor a desinfectante, les devolvió el mismo miedo que habían sentido años atrás, cuando Clara dio a luz. El pediatra, un hombre de voz pausada, los recibió con amabilidad. Tras revisar a Lucía, pidió algunas pruebas y los citó para la semana siguiente. Cuando volvieron, el rostro del médico bastó para que doña Teresa entendiera que algo no iba bien. Se sentaron frente a su escritorio mientras él hablaba con cuidado, eligiendo cada palabra. Lucía padece una forma de parálisis cerebral, probablemente derivada de una complicación durante el parto. No hay cura, pero con terapia y estimulación puede mejorar su calidad de vida. Doña Teresa se cubrió la boca con las manos. Parálisis cerebral, repitió. Como si al pronunciarlo pudiera borrar su sentido. Don Ernesto la tomó del brazo, intentando sostenerla mientras su propia garganta se cerraba. La ayudaremos, dijo en voz baja, con una firmeza que apenas ocultaba el temblor. Lo haremos juntos. Aquel día, el mundo se les vino abajo y, sin embargo, al caer la noche, ya habían decidido seguir adelante. Doña Teresa, entre lágrimas, escribió en un cuaderno las recomendaciones del médico. Don Ernesto comenzó a buscar centros de fisioterapia en Toledo. Todo se redujo a una nueva rutina, ejercicios, citas médicas, pequeñas victorias que parecían milagros. Cada mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana del taller, don Ernesto colocaba a Lucía sobre una manta y le guiaba las manos. Vamos, pequeña. Aprieta aquí. Entre sus dedos ponía bloques de madera pulida, ligeros, con formas de animales. Lucía lo miraba, sonreía débilmente y con un esfuerzo enorme. Lograba cerrar la mano. La primera vez que lo hizo, don Ernesto lloró en silencio. Doña Teresa, incansable, acompañaba cada movimiento con canciones suaves. En los días más duros, cuando el cansancio la vencía, bastaba con una mirada de su esposo para seguir adelante. Mírala, Teresa, ya casi lo consigue. Y así, entre lágrimas y paciencia, fueron construyendo una nueva forma de amor, un amor que no esperaba nada a cambio, que se medía en milímetros de avance, en segundos de control, en gestos diminutos. Por las noches, cuando Lucía dormía, don Ernesto se sentaba en el taller y tallaba pequeñas figuras para ella, caballos, pájaros, ángeles. Cada una representaba un día superado. Las colocaba en una repisa junto a la cuna, formando una fila silenciosa de esperanza. Doña Teresa, desde la puerta, lo observaba en silencio. Ambos sabían que aquella niña, frágil y distinta, era lo único que les mantenía en pie. El diagnóstico había sido una condena, sí, pero también una promesa, la de resistir. En los ojos serenos de Lucía, en su sonrisa apenas esbozada, veían una luz que desafiaba la oscuridad. Y mientras el invierno regresaba a Toledo, el taller volvió a llenarse de vida, de madera, de fe.
porque, aunque la tragedia los había marcado, cada pequeño gesto de su nieta era una victoria contra el silencio. Una forma de decirles que aún valía la pena luchar. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. La casa de los Ávila, antes llena de risas y aromas de comida casera, se había convertido en un refugio silencioso donde el tiempo parecía detenerse. Lucía, ya una niña de 7 años. Crecía entre libros, terapias y la devoción infinita de sus abuelos. Su mente era brillante, su curiosidad inagotable, pero su cuerpo seguía siendo prisionero de la enfermedad. No podía caminar, apenas lograba mover los brazos con lentitud. Aún así, cada vez que sonreía, doña Teresa sentía que la vida valía la pena. Cada mañana. La rutina era la misma, ejercicios de estiramiento, palabras de ánimo, y luego el desayuno. «Arriba, mi amor, hoy vas a levantar el brazo un poquito más», le decía Teresa, mientras guiaba sus movimientos con paciencia infinita. Don Ernesto observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su esposa estaba agotada. Sus manos temblaban, su respiración era más corta cada día, y a veces debía detenerse en mitad de la escalera, apretándose el pecho. «Solo es cansancio», insistía ella, sonriendo para restarle importancia. Pero en sus ojos se reflejaba un cansancio más profundo, el de quien ha dado todo sin guardarse nada. Aquella mañana de enero. El aire estaba especialmente frío. Un cielo pálido cubría Toledo, y los primeros copos comenzaban a caer. Teresa se levantó temprano. Preparó el desayuno y ayudó a Lucía a vestirse. Luego la sentó en su silla junto a la ventana, donde la niña podía ver las palomas posarse en los tejados. «¿Sabes, abuela? Cuando sea mayor, quiero ser traductora, para hablar con todos los niños del mundo», dijo Lucía con una sonrisa. Teresa se inclinó y le besó la frente. «Y lo serás, mi vida. Tienes un corazón que entiende todos los idiomas». Mientras la niña practicaba con los libros de letras grandes, Teresa fue a la cocina. Se apoyó un momento en la encimera, respirando con dificultad. El dolor en el pecho, al principio leve, se volvió punzante, un fuego que le subía por el brazo izquierdo. Trató de llamar a Ernesto, pero apenas pudo pronunciar su nombre antes de que el mundo se desvaneciera. El sonido del plato que cayó al suelo alertó a Lucía, que gritó con todas sus fuerzas: «Abuela, no te duermas». Don Ernesto corrió desde el taller, el corazón encogido. Encontró a Teresa tendida en el suelo, los ojos entreabiertos. La piel fría. «Teresa, mírame, por favor», suplicó, tomándole las manos. Llamó a emergencias con dedos temblorosos, mientras intentaba reanimarla, siguiendo las indicaciones del operador. La ambulancia llegó en pocos minutos, pero los minutos, cuando se mide el amor, pueden ser eternos. En el hospital. El médico salió con el rostro grave. «Lo siento mucho, no pudimos hacer nada. Fue un infarto fulminante». Don Ernesto no reaccionó. Permaneció inmóvil, mirando un punto en el suelo, como si su mente se negara a aceptar la realidad. Solo cuando escuchó el llanto de Lucía en la sala de espera, sus rodillas cedieron. Se inclinó, abrazó a la niña con fuerza y lloró por primera vez en muchos años. El funeral fue sencillo. En una pequeña iglesia del barrio donde Teresa había nacido. Los vecinos acudieron con flores, los amigos de la familia se acercaron a ofrecer consuelo. Pero don Ernesto apenas los oía. De pie junto al féretro, observaba el rostro sereno de su esposa, como si esperara que abriera los ojos para darle una última instrucción. Lucía, en su silla, sostenía una rosa blanca entre los dedos. «Abuela, te quiero», murmuró antes de que cerraran el ataúd. Durante los días siguientes, el silencio se volvió insoportable. El reloj del salón marcaba las horas sin sentido, la cocina olía a ausencia, y el taller, su refugio, se llenó de sombras. Pero don Ernesto, fiel a su promesa, decidió transformar el dolor en memoria. Comenzó a tallar. Eligió un bloque de piedra gris, grande y resistente. Pasó semanas enteras golpeando, puliendo, dando forma a lo que su corazón recordaba, los rasgos suaves de Teresa, la serenidad de su mirada, la sonrisa que siempre escondía cansancio y ternura.
Cada golpe del cincel era una oración, cada fragmento caído, una lágrima petrificada. Lucía lo acompañaba, mirando desde un rincón. —¿Es la abuela? —preguntó un día. Don Ernesto asintió sin levantar la vista. —Sí, y mientras esta piedra exista, su amor no morirá. Cuando la escultura estuvo terminada, la colocó en el cementerio. Junto a su tumba. La figura de Teresa, de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro vuelto hacia el cielo, parecía mirar más allá del invierno. Aquella tarde, comenzó a nevar. Don Ernesto se quedó allí, sin moverse, viendo cómo los copos se posaban sobre la piedra, cubriéndola poco a poco, como un manto de pureza. En el silencio del camposanto, solo se oía el crujir de la nieve bajo sus botas. Alzó la vista al cielo y murmuró, con voz temblorosa pero serena: «Descansa, Teresa. Has cumplido tu promesa. Lucía y yo seguiremos, con la tuya y la mía». El viento sopló entre los cipreses, llevando consigo el eco de sus palabras. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre la escultura, el rostro de piedra de Teresa parecía sonreír, iluminado por la débil luz del atardecer. El invierno había vuelto. Pero el amor, tallado en piedra, ya era eterno. El invierno siguiente llegó con una calma distinta. La casa de los Ávila, aunque marcada por el duelo, volvió a llenarse de un murmullo cálido, el del esfuerzo y la ternura. Don Ernesto había prometido cuidar de Lucía, y cada día cumplía esa promesa con una disciplina silenciosa. Se levantaba temprano, preparaba su desayuno, revisaba los ejercicios que la fisioterapeuta dejaba anotados, y luego la acompañaba en cada intento, en cada palabra nueva. El salón se transformó en aula. Libros apilados, una pizarra blanca junto a la ventana y una mesa adaptada para que Lucía pudiera escribir. Don Ernesto contrató una maestra particular que venía 3 veces por semana, una mujer joven que admiraba la inteligencia y la dulzura de la niña. Lucía aprendía rápido, su cuerpo era limitado, pero su mente no conocía fronteras. A los 14 años, ya leía novelas. Traducía fragmentos del inglés y pasaba horas frente al ordenador, conectándose con el mundo. Fue allí donde conoció a Sofie, una chica de Sevilla que también usaba silla de ruedas tras un accidente. Sus conversaciones se convirtieron en un refugio. «Tú entiendes lo que siento», le escribió un día Lucía. «No necesito explicarte nada». Sofie le respondió, «Porque la fuerza no se mide en pasos, sino en lo que hacemos a pesar de no poder darlos». Esa amistad trajo luz a los inviernos. Compartían música, lecturas, risas. Sofie le contaba sobre su familia, sobre su hermano pequeño que la empujaba en el parque, sobre los chicos que se giraban a mirarla sin compasión, sino con curiosidad. «Algún día también te mirarán así», le decía. Lucía sonreía, sin creerlo del todo. Pero la semilla del deseo de vivir más allá de las paredes ya estaba germinando. Cuando cumplió 18, decidió probar algo nuevo. Una noche, mientras su abuelo dormía, creó un perfil en una aplicación de citas. Escribió sobre su amor por los libros, la música clásica y el mar. No mencionó la silla. No por vergüenza, sino porque quería ser vista primero como mujer, no como alguien a quien compadecer. Entre los muchos mensajes vacíos, hubo uno que la hizo detenerse. «Parece que te gusta mirar el mundo con calma». «A mí también», decía. Lo firmaba Matthew Torres. Era estudiante de arquitectura en Madrid, con una sonrisa amable en su foto y un aire distraído que la hizo confiar. Comenzaron a hablar. Primero sobre películas, luego sobre la vida. Las horas pasaban sin que ninguno quisiera despedirse. Con él, Lucía se sentía ligera, como si las palabras fueran alas. Después de 2 meses de conversaciones, Matthew le propuso encontrarse en persona. Lucía dudó, pero finalmente aceptó. Pasó todo el día preparándose, se cepilló el cabello. Eligió un vestido azul cielo y colocó flores frescas en un jarrón junto a la puerta. Cuando el timbre sonó, su corazón latía como nunca. Matthew estaba allí, con un ramo de rosas blancas. «Hola», dijo, sonriendo. Pero cuando bajó la mirada y vio la silla de ruedas, su gesto cambió. La sonrisa se desvaneció. La respiración se aceleró.
Lo siento, balbuceó, y antes de que ella pudiera responder, dio media vuelta y se marchó. Lucía se quedó mirando la puerta cerrada. Las flores en el suelo, el eco del silencio. Esa noche, mientras la nieve caía sobre Toledo, lloró hasta quedarse sin fuerzas. «¿Por qué nunca soy suficiente?», susurró. Horas después, el timbre volvió a sonar. Don Ernesto, que dormía, no lo oyó. Lucía se acercó lentamente y abrió la puerta. Afuera, Matthew estaba empapado, con el abrigo cubierto de nieve. «Perdóname», dijo entre jadeos. «No me asusta tu silla. Me asusté de mí mismo. De mi cobardía. De no ser el hombre que creía ser». Lucía lo miró con lágrimas silenciosas. «¿Y por qué has vuelto?». Matthew respiró hondo. «Porque no quiero imaginar un mañana sin escucharte reír». Entró. Se sentaron frente al fuego. Hablaron durante horas, de sus miedos, de sus heridas, de la forma en que uno puede equivocarse y aún merecer una segunda oportunidad. La risa, tímida al principio, regresó poco a poco, llenando el aire como una melodía antigua. Desde la escalera, don Ernesto los observaba sin ser visto. La luz del fuego iluminaba el rostro de su nieta, y en su sonrisa volvió a ver a Teresa. Viva en cada gesto, en cada esperanza recuperada. Murmuró, con una ternura infinita: «Teresa, mira, nuestra niña ha vuelto a sonreír». A la mañana siguiente, la nieve había comenzado a derretirse. Los rayos del sol se filtraban por la ventana y caían sobre la escultura de Teresa en el jardín, tiñendo la piedra de un resplandor dorado. Don Ernesto salió, respiró el aire frío y se detuvo frente a ella. «Mira lo que has sembrado», susurró. El viento movió las ramas de los cipreses, como si una voz invisible respondiera. Dentro de la casa, Lucía reía. Y por primera vez en muchos inviernos, el hogar volvió a llenarse de luz. Una luz nueva, tibia, viva, la promesa de que el amor, incluso después de tanta pérdida, siempre encuentra la manera de renacer.